Buenas, buenas. Bueno, hoy quería contarles una experiencia que tuve anoche, que me parece muy gráfica y creo que es un buen ejemplo como para ver cómo relacionarnos con las emociones desde un lugar consciente. Eh, Voy a hacer un desglose de la experiencia en sí y de cómo fue mi estado mental en cada momento del evento. Fue una experiencia de enojo, así que el enojo siempre es bastante controversial, es una emoción, nada, difícil de relacionarse con ella. Entonces también está bueno ver cómo podemos ir relacionándonos con nuestro enojo de una forma saludable. Y otra cosa que también me parece importante es demostrar que no importa el estado de conciencia que uno tenga, uno sigue siendo humano, ¿sí? Y eso no hay que olvidárselo, no hay que pensar que por más que tengamos un camino espiritual, bueno, las cosas no nos tocan, somos, nada, seres de luz que estamos ahí como levitando a través de la vida, porque eso es irreal, ¿sí? La espiritualidad abraza al 100% la forma humana de expresión. De hecho, mientras más conciencia y comprensión tenga una persona, mayor, más estrecha va a ser la relación con su propia humanidad, de mayor aceptación, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, les paso a contar mi experiencia. Resulta que ayer a la noche tuvimos una discusión con mi pareja porque nosotros hace poco que estamos conviviendo. Entonces por ahí surgen algunos desacuerdos, todavía estamos como encontrando nuestros propios espacios en este espacio compartido, así que nada, hay veces que son esas desavenencias que surgen naturalmente y, y ayer fue una situación especial porque la verdad que generalmente no tenemos discusiones así en peleas, por así decirlo, ¿no? En donde hay enojo, no tenemos mucho de eso. Pero anoche sí, yo sentí como que ella me planteaba algo de una forma que a mí no me gustaba, en donde ella se ponía como por encima de mí. Entonces eso hizo que yo me enojara y que le demuestre mi enojo, que le diga, que le exprese exactamente lo que me estaba molestando. Y ahí, bueno, ella también reaccionó con enojo. Estuvimos un rato ahí, bueno, nada, exponiendo cada postura, pero desde ese lugar de enojo, ¿no? Entonces era algo que en algún punto ambos nos dimos cuenta de que no estaba yendo para ningún lado, así que frenamos y cada uno, bueno, se fue para un espacio diferente, ¿no? Ella se quedó en la habitación, yo me quedé en la cocina haciendo la comida. Así que bueno, pero yo me daba cuenta que todavía estaba molesto por la situación. Y observaba un pensamiento en particular que hacía que generara otro como reacción a ese pensamiento. Ese pensamiento en particular era la sensación de no sentirme reconocido, ¿no? Y ese no sentirme reconocido generaba la idea de que no había solución en eso. Si hay una persona que no me está respetando o que no reconoce mi aporte, ese tipo de cosas, es como que, nada, en esto no hay solución. Yo no veo cómo me puedo relacionar con alguien así. Y acá voy a hacer la salvedad, ¿sí? Para ir desglosando un poquito cómo estaba funcionando mi estado mental. Primero quería hacer una aclaración. En mi escuela espiritual, la escuela que yo hice la que yo participé durante mucho tiempo, la forma en que se canalizaba el enojo era a través de golpear una colchoneta, por ejemplo, golpear una bolsa de boxeo, que me parece que es una forma muy saludable
cuando uno tiene muchísima carga y no tiene la conciencia suficiente como para dirigirla, ¿sí? Entonces es importante, esta es la primera salvedad, es importante que si uno ve que su ira no se limita solamente a la expresión de mi postura, a la expresión de mi visión, de una manera en donde yo siento que estoy como protegiendo mis límites y se está yendo a herir al otro, ya sea mediante palabras hirientes y mediante insultos o mediante violencia física. Entonces es importante buscar esa forma de canalización saludable que es el ir a golpearlo o golpear algo hasta que uno sienta que esa energía que está haciendo demasiado, que lo está sobrepasando, se agota un poco, ¿sí? Después sí se puede hacer un trabajo más consciente, pero en ese momento es importante, nada, canalizarlo de esa forma positiva, ¿no? Si uno ya tiene un camino recorrido en ese sentido, ya es consciente de que no es necesario buscar herir al otro, ¿sí? Buscar que la ira se vuelque en el otro. Sí se puede, nada, levantar la voz en esto en donde uno está expresando su postura, defendiendo su postura. Muchas veces también surge como un lenguaje corporal así como enérgico, pero eso está bien, es parte de expresar la ira, ¿sí? Entonces no hay que guardarla, esa ira. La expresamos o la canalizamos de forma positiva cuando nos sobrepasa, o simplemente la expresamos de esa manera, como nos sale, cuando tenemos la conciencia de que esa ira no está dirigida a herir al otro, sino de afirmar mi posición, ¿sí? Pero siempre es importante expresarla, porque si no esa ira se va a volcar hacia uno mismo, ¿sí? Uno va a empezar a hacer a castigarse a sí mismo, digamos, a ser agresivo consigo mismo, ¿sí? Mediante juicios o mediante inclusive también la agresión física. Entonces es importante no dejarla, no dejarla guardada, no dejarla pasar a la ira. Y bueno, la segunda salvedad, estábamos en la cocina, les recuerdo, la segunda salvedad que quería hacer era los pensamientos. Yo me he dado cuenta que esos pensamientos son pensamientos que he tenido siempre, ¿sí? El pensamiento de no sentirme reconocido o no sentirme valorado, y siempre la reacción a ese pensamiento era el hecho de, bueno, de separarme de la situación que me lo genera. Si me lo generaba una pareja, empezaba a pensar, bueno, me tengo que separar de esta persona, no puedo seguir con alguien así. Y esto lo observaba yo. Y me di cuenta, bueno, estos son los mismos pensamientos de siempre. Así que bueno, yo todavía sigo enojado. Así que bueno, vamos a no hacer nada, porque este enojo no está remitiendo, sino que los pensamientos están ahí fuertes, la sensación de sentirme molesto todavía está ahí. Así que bueno, vamos a esperar. Y eso me parece que es una capacidad importante, una habilidad importante, el hecho de esperar, el hecho de ser paciente. Si no tengo claridad en cierto momento, no necesito buscar hacer algo. Es como si siempre tuviéramos que estar solucionando el tema, no. Si no hay claridad, espero un poco. Espero con esa sensación de estar en mí, estar en mi presencia, ¿sí? Porque en mí, por ejemplo, a pesar de que había enojo, el enojo era muy superficial, estaba como en mi mente. En el fondo había paz. Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar ahí, voy a dejar que este enojo se vaya como tomando su curso, ¿sí? Siguiendo su propio curso. Como si fuera, no sé, algo, una llama, un papel que está encendido. Que si yo busco hacer algo con ese papel, a lo mejor lo sigo encendiendo y prendo la cortina y prendo, no sé,
qué sé yo, un mantel que esté por ahí cerca. Entonces el incendio se va haciendo cada vez más grande. En cambio, si yo dejo que el papel se consuma, el papel se va a consumir por completo. Y esa es una de las formas en que uno se puede relacionar con las emociones, cuando no está claro la solución de eso, ¿sí? Entonces, bueno, pasaron los minutos, yo en un momento voy a salir a sacar a los perros, y ella como que retoma la discusión, ¿no? Entonces, yo me di cuenta en ese momento que no sabía qué hacer. Y esa era la sensación que tuve, así como de estar pasmado, de estar como muy anonadado, como no sé qué hacer en esta situación. Inclusive se lo dije con ese tono, así como no tengo idea de qué hacer en esta situación. Y dije, bueno, voy a salir a sacar a los perros igual, a ver qué onda, a ver qué pasa. Salí, salí a dar una vuelta con los perros y vamos a frenar otro momento y hacer una observación de eso. Esa sensación me parece que es muy buena, la de no saber qué hacer. Porque en ese momento se está construyendo una forma diferente de relacionarte con esa emoción que es muy conocida para uno. Es como les decía, siempre que tenía alguna discusión así, mi pensamiento era ese, el de no sentirme reconocido. Y la solución a ese pensamiento era lo que les había contado. Bueno, me tengo que distanciar de esta persona que no me reconoce, o que no me valora, o que no me respeta. Y esa es la solución que conoce la mente. La mente es como si fuera, no sé, como una especie de archivo de información. Entonces, en diferentes situaciones, ella busca en sus archivos cómo reaccionar, porque ya tuvo una situación parecida, o muchas situaciones parecidas en el pasado. Entonces dice, bueno, a ver, discusión de pareja. A ver, vamos a buscar en el archivo. Ah, esto es porque no se siente valorado. Ah, entonces la solución a eso, bueno, separarse o buscar apartarse de esta persona. Y en ese momento en donde yo no reaccioné a eso mismo de siempre, sino que esperé, llegó un punto en donde yo no supe qué hacer. Porque mi mente me había provisto, mejor dicho, de la solución y no tenía otras soluciones. No tenía tampoco otra causa de eso. Había buscado en sus archivos y no había nada. Entonces, me parece que está muy bueno el hecho de encontrarse en esa nada, en ese no sé qué hacer, no tengo idea qué hacer en esta situación. Porque se va a generar algo nuevo. ¿Sí? Si uno tiene la suficiente paciencia y uno tiene la fe de eso. Es como les hablaba un poquito en uno de los videos anteriores. Hay que esperar ahí. Y hay que confiar en la conciencia. La conciencia siempre es ese espacio de presencia de uno. ¿Sí? No tiene que tener respuestas siempre. Hay veces en que es solo observación. Pero esa observación tiene la capacidad de elegir. Entonces, elijo este pensamiento de siempre, que lo he conocido siempre, siempre he respondido de la misma manera, o espero a ver si se genera algo diferente. Y cuando se genera esa sensación de no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Salgo a buscar algo desesperado para ver si encuentro qué hacer? ¿O sigo esperando para ver qué es lo que se genera? ¿Sí? Así que eso es lo que hice. Me quedé esperando. Di la vuelta tranquilo, afuera, tomando un poco de aire, cambiando el entorno en el que estaba. Y cuando volví, directamente, bueno, ya estaba acostada, yo me fui a acostar y me quedé meditando, ¿no? Y me daba cuenta que estaba vacío. No había pensamientos, había solo la sensación de presencia. Y la sensación también de estar así como medio en un espacio desconocido, ¿no? En donde todavía no encontraba cómo hacer pie. Y que estaba bien, me sentía cómodo con el no encontrar el hacer pie, porque sabía que se estaba generando algo nuevo, algo diferente. ¿Sí? Entonces me quedé ahí. En un momento ya se levantó a la noche y se fue al living,
Y yo me he dado cuenta de que ella estaba como haciendo su propio proceso también de cómo integrar la situación, ¿no? En otro momento quizás yo lo hubiera ido a buscar, hubiera tratado de hablar con ella, de decir, bueno, tenemos que encontrar una solución para esto, bla, bla, bla. Y me di cuenta de que no, que estaba bien que cada uno esté haciendo el proceso de integrar lo que había pasado, ¿sí? Y yo me quedé en ese vacío, pero era un vacío era agradable la sensación. Era extraño por el hecho de que no había pensamientos, no había como les decía antes, no había un punto en donde yo me sentía como que me podía parar en algún lugar. Es como que no encontraba mi identidad ahí y está bueno que sea así, ¿sí? Entonces, al otro día, bueno, yo me fui a trabajar y de repente en el trabajo empecé a tener una expansión muy, muy, muy grande de conciencia. Me empecé a sentir con una paz muy profunda, muy profunda. Una conexión muy grande conmigo. Sentía como que se había liberado un espacio muy importante y que ese espacio vacío era un espacio de conciencia plena. Y como al mediodía ella me mandó un mensaje así, bueno, no sé, como diciéndome algo doméstico, pero en muy buen ánimo. Tenemos que comprar tal cosa para comer esta noche, bla, bla, bla. Y yo le respondí así como, sí, dale, buenísimo, yo puedo ir. Como que el diálogo se retomó de una manera natural, de una manera muy respetuosa entre los dos. Y quería contarles esa experiencia. Porque, como les decía al principio, me parece que está bueno que cada uno se dé cuenta de que las emociones están ahí, las emociones surgen, las emociones son parte de nuestra humanidad. Y no importa el estado de conciencia en el que estén, las emociones está bien que sigan surgiendo. Pero es importante que nos relacionemos, que aprendamos a relacionarnos con ellas de maneras conscientes, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, con el enojo. No es necesario agredir a nadie. El enojo es una afirmación de mi forma de ver las cosas, ¿sí? Que en cierto momento quizás cambie, pero en ese instante es necesaria. Es necesario firmarme ahí, en donde yo siento que se está traspasando algún límite, ¿sí? Si yo me quedo de una forma sumisa, respondo de una forma sumisa a eso, ese enojo va a seguir estando ahí y se va a volcar hacia mí mismo. Yo me voy a empezar a cuestionar, a juzgar, a agredirme, ¿sí? Quizás lo haga mediante pensamiento, quizás lo haga, si ese enojo crece mucho, lo haga de forma física también, lo haga a través de comportamientos que hacen que yo que yo siga como reafirmando esos juicios que tengo acerca de mí, que yo siga humillándome quizás. Entonces es importante siempre marcar esos límites cuando uno los siente. Pero después verlos de forma consciente, ver si eso no es algo que está surgiendo de la misma manera en que surgió siempre, quizás por una experiencia original que después nosotros repetimos y repetimos y repetimos y se convirtió en nuestra personalidad. Entonces en ese momento tenemos la chance de quitarle el poder a eso y que esa atención que estaba quizás en esa idea pase a la conciencia en sí, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, era esta idea de que, de no sentirme reconocido, no sentirme valorado, no sentirme que mi aporte o mis esfuerzos son respetados y poder ver en cada uno cómo surge eso. ¿Qué es lo que surge? ¿Cuál es el pensamiento que está surgiendo mientras yo estoy enojado? Después de que yo lo exprese a mi enojo, ¿no? ¿Qué pensamiento surge?
¿Me quedo enganchado en ese pensamiento? ¿Realmente sigo ahí? Sí, es verdad, que nadie me respeta o esta persona nunca va a reconocer lo que yo hago o bla, bla, bla. Y quedarme ahí dándole cuerda a eso, o freno. Y me quedo simplemente como un observador de eso, en ese espacio de presencia, en donde yo puedo ver cómo siempre busco una solución a eso, a esa idea que para mí es verdadera, ¿sí? Que es una solución que no va desde la conciencia. Es una solución que genera separación. Y es una solución que genera que yo siga afirmando esa creencia que me limita. Y que voy a seguir repitiendo en un montón de otras situaciones. Por ejemplo, si yo decidiera romper mi pareja, quizás en el futuro, si vuelvo a formar una pareja, lo voy a volver a repetir. Entonces es importante ver que nosotros en cada momento tenemos la posibilidad de cortar con esos comportamientos inconscientes, ¿sí? Haciéndolos conscientes, mirándolos y teniendo la suficiente, ¿cómo decirlo? A mí me sale siempre hablarlo desde el lugar de paciencia y de fe. Cada uno encuentre un concepto, una forma en que se relacione con eso, pero la paciencia a mí se me viene desde ese lugar en donde yo voy a estar en la conciencia sin estar esperando que eso se resuelva, sino que dejando que siga su curso, solo. Es como que tiene una energía que si yo no la sigo empujando, por inercia, va a seguir moviéndose durante un tiempo, hasta que eso se frene solo. Ahora, si yo la empujo, le doy más energía a eso, ¿sí? Entonces, en ese punto reside la paciencia. Me quedo ahí y dejo que eso siga su curso. Y ¿la fe en qué? La fe en que la conciencia, a pesar de que yo no estoy viendo la solución en este instante, la conciencia en algún momento me la va a proporcionar. En algún momento yo voy a poder ver con claridad. ¿Sí? Quizás no es ahora y no importa que no sea ahora. Pero sé que si yo hago ese proceso y yo confío en la conciencia y me quedo ahí y no salgo de ella a tratar de solucionar esos temas, esa solución va a aparecer en algún instante. Y después está la idea del vacío. Hay un punto en donde ese vacío siempre tiene que estar... es incómodo para la mayoría de la gente, ¿sí? Porque es un punto en donde no hay una identidad propia. Y eso es lo que les decía en esta parte en donde yo sentía, bueno, no sé qué hacer acá. En ese punto no está mi identidad. No está el Hernán que yo conozco. ¿Sí? Hay como si fuera una transición a un Hernán nuevo. Estoy como en ese punto intermedio, ¿sí? En donde no soy ni el de antes ni soy el nuevo. Entonces, en ese punto de vacío, en ese punto de incertidumbre, uno tiene que animarse a estar. En mi caso, como es algo que yo vengo practicando desde hace mucho tiempo ya es un punto que yo siento en el que me encuentro, ¿no? Y en el que aparte sé que he tenido resultados. Sé que después encuentro más conciencia después de eso. Entonces, ya es algo que, bueno, que me resulta, no sé si más fácil, porque en esos momentos los instrumentos, todas las ideas, los pensamientos, todo lo que, los hábitos, mejor dicho, los automatismos de la mente, hacen que uno quiera ir hacia un punto determinado. Entonces uno sí tiene que hacer un cierto esfuerzo como para quedarse ahí. Pero es más natural ahora en mí. Si para alguien de ustedes no es natural, es necesario cultivar esa fe o esa sensación de poder estar en ese vacío y poder quedarse ahí y confiar en que eso va a estar bien, ¿sí? Porque es como les decía, a mí ahora me toma muy poco tiempo el hecho de poder procesar lo que me pasa. Pero quizás a otro le tome más tiempo y en algún momento diga, bueno, no, yo no sigo haciendo esto, vuelvo a lo conocido.
porque eso es lo que hice toda mi vida y eso, bueno, me ha dado ciertos resultados. Entonces es importante no volver a eso, ¿sí? Quedarse ahí, quedarse en ese espacio de vacío, porque ese vacío es la conciencia. Es como si fuera el espacio sin atributos de nuestra identidad. Es el yo primordial, ¿sí? Pero no tiene una identificación con algo, no tiene una identificación con un ego, con un yo formado ya. No tiene una identificación con una memoria, no tiene una identificación con el cuerpo, no nada. Es vacío total, pero es un vacío pleno, es un vacío de presencia. Y al principio, al no reconocerlo a eso, entonces puede resultar muy incómodo. Pero es importante quedarse ahí, porque eventualmente uno se va a reconocer a sí mismo en ese vacío. Y esa es la liberación más grande que un ser humano pueda tener. El reconocerse a uno mismo en ese vacío, en esa nada. Yo soy, simplemente soy. Existo ahí. Y después van a volver la experiencia humana, ¿sí? Pero nosotros vamos a estar transformados en la experiencia humana. Vamos a relacionarnos de esta manera que yo les decía, que yo les contaba ahora. Sí, aparecen emociones, es verdad. Y todavía hay ciertas identificaciones con algunas creencias, con algunas ideas de mi personalidad. Pero eso dura nada después. ¿Sí? Es cada vez más conciencia y más conciencia. Y es como si uno estuviera observándose siendo humano. ¿Sí? Uno estuviera observándose siendo alguien que se está enojando en ese momento. Te está pasando, lo estás sintiendo, sí, es verdad, lo estás experimentando. Pero sabés que no sos eso. Sabés que lo que vos sos es más grande que eso. Entonces quería hacerlo así como bien, ¿cómo diría? Bien terrenal, ¿sí? Para dejar de idealizar esa experiencia de la conciencia como si fuera algo en donde no te va a pasar nada. Porque vas a seguir teniendo situaciones de tu humanidad. Te van a seguir pasando las mismas cosas que te pasan. Pero vos las vas a resolver de otra forma. Las vas a interpretar de otra forma. De una forma, pero diametralmente opuesta a como lo haces ahora. Entonces, bueno, quería aterrizar esta experiencia de conciencia, para que nadie piense en esto que les decía, que pasa mucho, que una vez que uno tiene cierto nivel de conciencia es como que, bueno, ya las cosas terrenales no me tocan. Eso es lo que genera el ego espiritual. Esa idea de que las cosas terrenales no me tocan, porque no es así. Mientras más elevada la conciencia, mayor la comprensión que uno tiene acerca de la humanidad, y más aceptación tiene de sus partes humanas, ¿sí? De sus emociones, de lo que le pasa en el cuerpo, de sus pensamientos. Hay una aceptación de todo eso y uno continúa integrándolos a su ser. Así que bueno, espero que les sirva este video de hoy. Les mando un abrazo.